A ver, sí, bueno, cuando ya se me estaba yendo el santo al cielo, porque es que hoy nos acaban de dar una buena noticia, entonces ya con tanta emoción, pues entonces ya parece ser que estamos un despistazo, ustedes ya me van a perdonar, ¿no? Con este dolor de oído, pero con una sensación de un pitido, con un ruido dentro, pues entonces, por supuesto que ahí vamos a estar, ahí va a estar enfrascado, digamos así, pues por supuesto que intestino delgado y triple recalentador. Esos dos órganos fundamentalmente van a estar, o esos dos meridianos van a estar afectados, porque orgánicamente y emocionalmente y biológicamente también van a estar, bueno, habían estado primeramente afectados, ¿no? Entonces, eso es eso yo creo que podemos decir que son las causas más fundamentales que podemos decir sobre medicina natural, ¿no? Medicina moderna dice que las causas del dolor de oído pues pueden ser alteraciones localizadas en el mismo oído, en el oído, como pueden ser lesiones del pabellón auricular, léase afecciones cutáneas, heridas, contusiones, abscesos y nódulos. Otras causas pueden ser cuerpos extraños en el conducto auditivo externo, inflamación del oído externo o medio, herpes zóster y tumores. Para el capítulo, excepto los tumores, pues todas estas causas, ya que pueda anidar ahí un herpes zóster o cualquier otro bichito, o porque se inflame el oído, entonces medicina natural no hace, o hace caso omiso en ese sentido, ¿no? Sino que lo que da es, por una debilidad normalmente de causa interna, que se puede acoplar o puede dar la casualidad de que se compagine una causa externa. Y la causa externa pues pueden ser, pues, por ejemplo, pues que venga un viento, pues que venga frío, pues que venga humedad o que venga demasiado calor o que venga todas estas causas que ya hemos ido enumerando, ¿no? Las alteraciones localizadas en otras partes del organismo, como dice aquí, que son lesiones dentarias, faríngeas, linguales, parotídeas, cervicales y del maxilar inferior, afecciones del sistema nervioso simpático y neuralgias de algunos nervios craneales. Entonces yo comentaba hace unos minutos que había precisamente podía ser un dolor de oído una afectación de la mandíbula. Entonces, en esa mandíbula precisamente ya vemos que hay mucha afectación del sistema digestivo, ¿no? Tanto de intestino delgado como de estómago, porque está recorrido por estos meridianos, ¿no? Entonces, por artrosis en las cervicales, pues miren ustedes, yo los casos que mi experiencia puedo decir que han sido niños, incluso personas no tan mayores, cuyos signos degenerativos, pues, bueno, independientemente de que no lo sabía, porque, bueno, no lo sabía porque yo los he visto que no lo sabía, porque han venido ya con su bolsita de radiografías, tanto de la columna cervical como incluso de cabeza tanto lateral como anteroposterior, y ahí no había ningún signo degenerativo porque la edad precisamente pues no es lógico que se lo permitiese, ¿no? Entonces, precisamente en esta zona de las vértebras cervicales es una zona muy importante precisamente porque por aquí pasa meridiano de vejiga, y no solamente ya hablo de que esté afectado o que cojamos frío precisamente en esa vejiga y de pues se acompaña muchas veces este dolor de oído pues con sensaciones bueno, sensaciones no, sino que con hinchazón, triple recalentador, lumbagos, ciatalgias, riñón y vejiga, precisamente porque por esta zona es donde vienen todas estos meridianos, ¿no? Sobre este particular, ya decimos, ya estamos resumiendo en este sentido, que aunque anatómicamente esta oreja, este oído,
esté gobernado por ese órgano tan fundamental como es riñón, la función la tiene triple recalentador e intestino delgado. Entonces son dos órganos sumamente positivos y por tanto los síntomas o la forma de llamar la atención, digamos así, la forma de sus dolores, lógicamente, pues va a ser como muy aparatosa. No es como los órganos más negativos que tienen una sintomatología mucho más solapada. En ese sentido, con las afectaciones que, bueno, muchos niños, ¿no?, vienen con muchos dolores o afectación de ese oído y normalmente pues también padecen mucha infección o mucha inflamación de las amígdalas. Evidentemente, aunque amígdalas está más cerca de aparato digestivo, amígdalas y riñón están gobernados anatómicamente por el mismo órgano, que es riñón. Entonces, un buen tratamiento para esas anginas, no quitarlas, como se hacía en la moda de mi generación, bueno, y un poquito más posterior. Ahora ya parece ser que se han dado cuenta y los cirujanos ya no tiran tanto de estas amígdalas, ¿no? Un buen tratamiento para esas amígdalas y sobre todo para riñones, por supuesto que va a desaparecer esa frecuencia con esas anginas, van a desaparecer por completo, y esos oídos, pues por supuesto que ya no van a dar más la lata, ni van a sonar, ni va a haber agua dentro de ellos, ni por supuesto que va a doler. Es curioso porque me viene un poco a la memoria un paciente que vino a la consulta y venía por dos cosas fundamentales. Entonces, es por lo que yo les voy a contar esto, pues para que aprendamos más, pues a relacionar las cosas, ¿no? Este señor venía por una ciática, por un lumbago o una lumbociática, un dolor fuerte, en el sentido que era incapaz de doblar, flexionar el tronco, y por supuesto que venía con toda la parte más derecha, venía con una irradiación de ese dolor por la parte posterior del muslo, y venía, recuerdo, con una zona de parestesia. Bueno, a veces tenía sensación de acorchamiento, a veces no sentía nada, unas veces tenía calor, otras veces tenía frío. Eso en la pierna derecha. Lógicamente, venía también con una sensación de taponamiento dentro de los oídos, también tenía una sensación de ese agua precisamente, y un pitido que era muy suave. Entonces, también venía con una sensación como de que le doliese la nariz, no respiraba bien, tenía como si doliese, pues eso, la nariz, ¿no? Recuerdo que la tenía pues bastante aguileña, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, pues evidentemente pues ahí se hace todo ese diagnóstico y se empieza a tratar. Bueno, por supuesto que está dado de alta, afortunadamente, pero lo más curioso es que empezamos a tratar esa ciática, y entonces decía que a las 2 o 3 sesiones que esta pierna le dolía mucho la pantorrilla, cosa que antes no le dolía, o hacía tiempo que no le dolía, de tal manera que él, cuando empezó a caminar, porque ya de su ciática estaba mucho mejor, cuando empezaba a caminar, esta pierna derecha tenía una sensación como si le mordiese un perro. Andaba 150 metros o 200 metros y automáticamente se tenía que parar, porque le dolía mucho precisamente esa pantorrilla. Entonces, bueno, automáticamente a mí me da que pensar, y entonces una persona cuando se pone a andar y se tiene que estar parando, como sensación como si le estuviese mordiendo toda esa pantorrilla, pues yo ya pienso anatómicamente en un trastorno de esa circulación arterial, ¿no?, en alguna claudicación intermitente. Entonces empezamos a poner ese tratamiento, y por supuesto empezamos a pinchar un poquito en merinado de estómago. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que este segundo dedo se quedó completamente blanco, ¿no?, blanco y frío. Entonces, bueno, ahí por supuesto que no hay mucho que pinchar, no, sino que más una tonificación más grande para ese estómago. Este señor también tenía un carácter de cabrón, ¿no? Cabrón no es la palabra que ustedes están pensando, sino que
La cabra es el único animal, o el macho cabrío es un animal que es capaz de enfadarse rápidamente cuando le cambian un poquito, lo quieren cambiar un poco la idea, se enfada y va a estar corneando a su propio dueño, ¿no? En ese sentido, quiero decir que esta persona no era capaz de... Bueno, se enfadaba fácilmente. Y por supuesto no era, tenía una facilidad pues para, bueno, por supuesto ni olvidar las cosas ni, por supuesto, perdonarlas, ¿no? Era el R que R, era como estas personas así, ¿no? Bueno, yo les cuento como la sensación que yo tuve, ¿no? Es absolutamente, por supuesto, que no es ninguna crítica. Entonces ya en ese sentido había que un problema grande con respecto a esa pierna, menos mal que era la izquierda. Si hubiese sido la pierna derecha, pues su carácter más negativo pues hubiese sido pues mucho peor, ¿no? El tratamiento hubiese sido más largo y hubiese sufrido más. Entonces a esta persona, por supuesto que esta afectación, tanto de nariz como de oídos, y esta lumbociática y este estómago, entonces ahí tuvimos que hacerle o estamos relacionando aquí precisamente esa debilidad impresionante de ese elemento agua, tanto de riñón como de vejiga, también por su edad, ¿no? Por supuesto que su carácter no le ayudaba absolutamente nada. Es una persona que, un hígado bastante alterado, se enfadaba fácilmente, protestaba, se comía, rumiaba mucho las cosas, nunca las sacaba fuera. Esos triples recalentadores, por supuesto que estaban bastante debilitados, ¿no? Y por supuesto una persona sumamente nerviosa, de tal manera que esa nariz dolía, ¿no? Dolía precisamente porque ese pulmón ya no era capaz de quitar tanto calor de ese corazón tan sumamente nervioso. Entonces había desbordado tanta capacidad junto a esa sequedad de ese pulmón, entonces hacía que tuviese la sensación, él me decía directamente que desde hacía muchos años le habían diagnosticado de sinusitis, ¿no? Porque no podía respirar bien, porque dolía la punta de la nariz e incluso a veces echaba pues como moco que olía mal, ¿no? Entonces, por supuesto, imagínense que tenemos cualquier porquería, entonces la estamos calentando, entonces la porquería caliente pues huele más, ¿no? Entonces en ese sentido pienso que me van a entender perfectamente. Bueno, entonces, con esto ya solamente les he querido decir cómo este cuerpo puede funcionar biológicamente, energéticamente, entendiendo cada uno de los síntomas, aunque estén muy sumamente disparatados, ¿no? Por supuesto, les tengo que decir que de su lumbociática marchó bien, ¿no? Ese oído dejó de estar zumbando, y por supuesto, bueno, este señor está dado de alta, pero que lo más importante es que vayamos aprendiendo un poco a ir cogiendo los síntomas, aunque estén muy diferenciados, y que a través precisamente, y vuelvo a repetir, a través de todas estas carreteras, sepamos cómo circula la energía, esa energía cómo va a ser capaz de controlar esa sangre, y esa sangre, por supuesto, que va a regar anatómicamente mejor a todos los órganos, y energéticamente, biológicamente y emocionalmente, pues va a estar la cosa muchísimo mejor, ¿no? Estos dolores de oído, que son tan sumamente sencillos, yo les aboco pues a que, bueno, tan sumamente sencillo que es cuestión de estudiar 3 meridianos, no más. Entonces 3 meridianos se pueden estudiar en 30 años, ¿no? Pero si empezamos desde ya mismo, pues quizá nos dé tiempo si Dios quiere, ¿no? Pero que la cuestión es que por más pruebas funcionales que hagamos, por más sustancias medicamentosas que estemos metiendo ahí, con solamente entender estas 3 o 4 nociones tan solamente básicas, y hablo a nivel de medicina general, creo que no es cuestión de que el cuerpo entero tenga que pagar una multa tan grande, un impuesto tan sumamente grande, cuando la respuesta normalmente está a un nivel tan sumamente local, tan sencillo, que a lo mejor en 3 o 4 días puede estar solventado. Y no es cuestión de echar antibióticos, precisamente, pues yo qué sé, pues ya me estoy acordando de aquellos que estudiaban pues tanta gentamicina, pues luego dexametasona y cualquier otro excipiente, y un poquito de eso, ese dolor de oído nunca va a curar, esa afectación energética y biológica nunca va a curar. Entonces es precisamente con esta pequeña llamada de atención, si me lo permiten,
que es fundamental con saber 3 conceptos. Esto, muchos oídos ya van a dejar de pitar, van a dejar de doler. En los niños, precisamente, aunque no sepan hablar y aunque sean chiquiticos, tampoco hay que tenerles duelo en el sentido de que es un tratamiento sumamente rápido. Es cuestión de 2 puntos, 2 gotillas de sangre, que eso se hace en 1 segundo, y a ese niño pues lo liberan de un sufrimiento bastante gordo, ¿no? Y ya incluso a ese pediatra pues no le dan tanto la tabarra, ¿no? Y tampoco tiene que estar echando cada vez antibióticos más fuertes, ¿no? Y no digamos si a la afectación de ese oído, pues hay que echarle la culpa a las anginas, como decía, que las 2 cosas vienen de la misma anatomía o del mismo aparato anatómico, que es de riñón, aunque una esté más en boca, sistema digestivo, y otra esté más intracraneal en ese sentido. Entonces ya vuelvo a repetir que es precisamente esa cadena de los huesecillos, porque ese riñón debilitado y ese meridiano de vejiga, los 2, elemento agua, no son capaces de estar transmitiendo energéticamente todo lo que tienen que estar transmitiendo, y en ese sentido hay un gran bloqueo. Bueno, este es el pequeño resumen con el que quería terminar, con que ya, si me lo permiten, ya me voy a despedir de ustedes y, por supuesto, darles las gracias por la atención prestada, aunque ya hasta el próximo día, si Dios quiere. ¡Hala! Hasta luego.